Dios bendiga, hermanos, a cada uno de nuestros hermanos. Le damos gracias a Dios, hermanos, por primer 24 aniversario, que nunca habíamos tenido un aniversario, es primera vez, hermanos, por eso se nos pasan muchas cosas. A mí se me pasó decirle a los hermanos del Alto, porque el martes pasado tuvimos reunión de sector, pero hermanos, la gloria sea para el Señor Jesucristo. Tome, hermanos, su lugar antes de leer la Biblia. La leemos ahí sentados, pero solamente, hermanos, queremos decirle gracias a Dios por los medios que usa, porque el Evangelio, hermano, realmente llegó aquí por centros de fe. Sí. El hermano Patricio empezó a venir a la casa del hermano Alfonso y de allí, hermano, empezaron los servicios. Y cuando empezaba ya a hacer los cultos, los hermanos sí permitían que se hicieran, pero a puerta cerrada, para que no se supiera que allá había hermanos. Así es de que así empezó el Evangelio, hermanos. ¿Sí? La iglesia de ahí nació. Empezaron allí a hablar de la palabra de Dios. De antemano yo todavía no venía al Señor. Y cuando empezaron allí, hermanos, surgió a la colonia Los Ángeles. Y fue el hermano Patricio, después otros hermanos a orar por personas que a mí no me tocó ver, pero oraron por unas personas que volaban en una silla. Y no es ciencia ficción ni superstición, lo estoy preparando para el sermón. Así es que allí oraron también, hermanos, familiares de mi hermana Lourdes, por mi hermana Lourdes. Y después nosotros, gracias a Dios, llegamos allí, pero ya se había sido sembrado. La gloria y la honra sea para el Señor, hermano. Uno siembra, otro riega, pero el que hace la obra es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Posteriormente a ello, hermano, los hermanos buscaron dónde congregarse. El hermano Artemio tenía una campaña y ahí se empezaron a acercar con el hermano Artemio, pero ya parte de ellos habían nacido en centros de fe. Allá con centros de fe. Fueron antes, pero el Señor los estaba acomodando, ¿sí? Y de allí, hermano, fue como nació aquí. Yo les vuelvo a repetir, todavía no nacía, pero el Señor ya estaba preparando todas las cosas, ¿sí? Se surge allí, hermanos, la obra, y venían a hacer los cultos. Cuando ya empiezan era ya, empezaron a hacer cultos los martes en el Alto. Y allí en esos cultos que hacían, allí me alcanzó a mí el Señor Jesucristo. ¿Sí? Algunos hermanos tuvieron que ser curados de espanto, como dicen por ahí, pero otros no, porque cuando empezaron a orar por mí y el Espíritu Santo de Dios empezó a hacer la obra de liberación, muchos se espantaron y querían salir corriendo. Y dijo el hermano Roberto Rosales: yo no sabía si correr para afuera y mejor me agaché, me tapé los oídos y empecé ahí a orar y a orar. Porque el hermano Artemio no había venido ese día, nada más estaban los hermanos. Pero gracias a Dios, hermanos, cuando medita uno en todo, dice uno: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Porque el Señor siempre ha querido que la gloria y que la honra sea para Él. ¿Sí? Allí inició, hermanos, en el Alto. Nos estuvimos por algún tiempo congregando allá cuando yo me convertí. Y después, hermanos, empezamos aquí a trabajar en Joaquín. Se empezó a trabajar aquí en la casa de la hermana Salud. Y de allí se empezó a convertir, hermano, el hermano Chabel, la hermana Lupe, la nuera de la hermana Salud. Se empezó a convertir, hermanos, parte de las personas. Después pasamos con el hermano Toño Barrera, papá de los músicos. Llegamos allí a su casa del hermano. Algunos hermanos me decían: no vaya, las cosas usted no puede atenderlas así. Les dije: pues no, yo no, pero el Señor sí. Y fuimos, gracias a Dios. Empezamos a ir ahí y fue la hermana Virginia que nos acompañó, la hermana Juana, a lo mejor también no recuerdo. No fue la hermana Juana, todavía no se convertía a lo mejor.
Y cuando llegamos allí a ese lugar, hermanos, el Señor empezó a hacer la obra. El Señor le dio la libertad al hermano Toño, y los hermanos de Providencia también estaban allá en Cuerámaro, y fuimos a un culto a Providencia de Pérez, y ahí el Señor terminó de hacer la obra en el hermano Toño Barrera. Decía la hermana que ya está con Cristo, nuestra hermana Ana, y decía: yo no les creo a su Dios, yo aquí tengo los míos. Le decía yo: bueno, dale una oportunidad a mi Dios, y si mi Dios no hace nada, le ayudo a pedirle que quiera de todos esos, no hay ningún problema. Y cuando el hermano tuvo un mes ya que no tomaba, ya que el Señor lo sacó de ese mundo, dijo: espérense 3 meses, a los 3 meses recae, porque recae. Así ha pasado ya antes. Pasaron los 3 meses, hermana, entregue su corazón a Cristo, ahí está el hermano, espérense 8 meses, así ha pasado antes, y a los 8 meses cae. Pasaron los 8 meses, hermana, entréguese a Cristo, y ya no dijo nada. Y a los 9, 10 meses ya no le dije nada, y dijo: el hermano ya ni me dice nada, ¿sí me aceptarán ahí? Y gracias a Dios que el Señor también alcanzó a la hermana, porque era una oposición que tenía ella muy arraigada del catolicismo, ¿sí? Y empezábamos a hablarle de las personas allí, de la palabra de Dios. Y después nuestra hermana Gris a lo mejor está arriba con los niños, o esté aquí, pero ella era ruselista, era de los Testigos de Jehová. Se congregaba con Belén, no conozco quién sea Belén, pero bueno, ahí se congregaba. Y le hablábamos y le decía: ¿quién crees que hizo el milagro en tu papá? Entrégate a Cristo. Y dijo: el diablo. Le dije: dime con la Biblia de cuándo aquel diablo hace cosas buenas, porque esa mentalidad tienen los ruselistas. Y empezaba ella: no, yo déjenme. Y el hermano Toño Barrera: no, hija, te tienes que venir para acá. No, mire, deje que el Espíritu Santo de Dios haga la obra. Y una noche le dije: mira, voy a escuchar toda tu doctrina, todo el tiempo que quieras, dime. Pero si tú tomas 10 minutos, 15 minutos o media hora, después tú me vas a escuchar a mí. Y sí, me empezó a hablar del ruselismo, y me empezó a hablar, y está bien, si es lo que crees. Después tomé el tiempo que ella tomó y empecé a hablarle de Dios, empecé a hablarle de la Divina Trinidad. Y cuando llegué al punto de hablarle de quién era el Espíritu Santo de Dios, le dije: pero tú sabrás si lo recibes o lo rechazas. Eres libre. Y cuando le dije así, empezó a llorar. Y en esa noche aceptó a Jesucristo. Y después le dije: uno piensa que habla así nomás. Le dije: tú vas a ser instructora de niños. Ahí tiene años ya la hermana, el ministerio lo da Dios. Sí. Me tomaría mucho rato hablar de aquí, hermanos. Yo de antemano había pensado el Salmo 90, que se dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Ya le había dicho el hermano Alejandro, pero el Señor me cambió y no fue ese el Salmo. Así es que les digo, me pasaría mucho tiempo hablando, porque recuerdo, hermano, de cada uno, de cada persona. De antemano recuerdo, hermanos, de los niños. Después me regreso un poquito, porque el hermano Gavino y el hermano Dolfo dicen: bueno, ¿y nosotros qué? Bueno, ellos con el tiempo, hermanos, después el hermano Toño les decía: vénganse para acá, porque siempre tenía ese anhelo, y vénganse, hasta que un día milagrosamente, porque el que hace la obra, el que los trajo fue el Señor Jesucristo. Y gracias a Dios que el ministerio de música que Dios les dio también allá ha estado. No da los ministerios el hombre, los da Dios. El llamado no lo hace el hombre, lo da Dios. Y cada uno, hermanos, de como gracias a Dios ha surgido, les digo, vuelvo a lo mismo. Necesitarían tener tiempo como hasta las 6 de la tarde para hablar lo que ha pasado aquí por 20 y tantos años. Porque después recuerdo cuando el hermano Fernando estaba en Estados Unidos y le decían que vi que era predicadora, no la creía. No, yo no creo eso.
¿Por qué se le hacía difícil creer? Porque dice que no podía hablar ni una palabra siquiera en público, menos enfrente de tantas personas. Y ahí está la hermana Vicky. Les vuelvo a decir, el ministerio lo da el Señor, no lo da el hombre, ¿sí? La obra la hace el Señor Jesucristo en cada persona. Y el tiempo no nos alcanzaría para hablar, hermano, de la gloria del Señor en este lugar. Recordamos, hermanos, después viene el hermano Fernando. Llega el hermano Fernando, hermanos, también aquí. Y el Señor lo trajo para una temporada aquí, porque Dios es testigo de ello, ¿sí? Que Dios lo quería aquí. Entonces, también somos testigos que no lo quería solo. Porque después la hermana Damaris como que decía, yo de Moroleón, pero para allá como que no es donde uno quiere, es donde Dios dice, hermanos, ¿sí? Si no, pregúntenle al hermano Alejandro quién lo trajo para acá. No voy a decir que la hermana Vicky, porque él siempre así lo dice. Es Dios, hermanos, el que trae las personas, es Dios, hermanos, que mueve los ministerios, es Dios, hermano, quien hace la obra. Me viene mucho a la mente, hermano, las generaciones, cuando el ministerio con los niños de la hermana Lupita, hermanos, que mucho tiempo los estuvo atendiendo en Cuerámaro, y después un tiempo aquí estuvo trabajando, y de allí, hermanos, a las fechas, ¿cuántas generaciones de niños van? Pasaron unos, ahorita ya no son niños. Pasaron otros, y ha habido generaciones y generaciones, y la obra, hermanos, la sigue haciendo el Señor Jesucristo, ¿sí? Y así nos tocaría, hermano, mucho estar diciendo, hermanos, estar hablando, hermanos, de unos, de otros, de lo que Dios, hermanos, ha hecho. Pero también nos viene, hermano, a la mente que no les tocó a nuestros hermanos que nos presidieron en Cristo, que nos antecedieron, es la palabra correcta, y que ya no están, hermanos, con nosotros. Ver, hermanos, que ya hay una iglesia de aquí, de esta, allá en el cielo, ¿sí? El hermano Ramón, hermanos Morales, una bendición el hermano en toda su estancia aquí en esta iglesia. Las situaciones por las que pasó con el hermano Alfonso cuando andaban chocando yendo allá a Salamanca, el hermano siempre estuvo firme, ¿sí? El hermano Toño, la hermana Ana, hermanos, que fueron personas que estuvieron firmes aquí en la iglesia de cada servicio, de cada culto, que ya no están, el hermano Chabel, la hermana Lupe, el hermano Juan López, el hermano Juan Navarro, mi suegro, porque en un tiempo, hermanos, como por un año, la iglesia que yo atendiendo aquí eran puras personas de la tercera edad. Había, no sé, unos 10, 12, la mayoría de la tercera edad. Así es que varios hermanos, mencioné a algunos que están allá con el Señor Jesucristo, la niña hermano de mi hermano Tino, y si contamos, ya hay una iglesia de esta iglesia alabando al Señor allá en los cielos. Y yo digo, gloria a Dios por aquella iglesia se le llama la iglesia triunfante. A nosotros se nos llama la iglesia militante, porque todavía estamos en la lucha, todavía estamos en la guerra, ¿sí? Por un tiempo, hermano, nos tocó hacer guardias de oración con los Lara, tal vez por un año, veladas de oración de toda la noche. Y de esas veladas de oración, hermano, vino nuestra hermana Eli, acá para Joaquín. Les vuelvo a decir, hermano, no, la obra no es del hombre, la obra es de Dios. Y si sigo, hermano, hablando, les digo, el tiempo no alcanza. Porque hay un hermano aquí que no se quería casar, que le decían, decían sus publicaciones, ¿casarme yo? Y después, como a los 6 meses de eso,
que se va a casar. Dije, bueno, el hombre somos mutables, solo Dios es inmutable. ¿Sí? El hermano Rodolfo, que ya aquí, gracias a Dios, nuestra hermana Sara también este año pues formó a ser parte de esta iglesia. ¿Sí? No los traíamos nosotros, hermanos, ¿sí? Es el Señor. Al hermano Alejandro, cuando regresó, le dije, hermano, cada hermano que se va de aquí sí se puede ir un tiempo, pero tiene que venir multiplicado. Así es que le dije a la hermana Vicky, hermana, sí puede irse un tiempo, no hay problema, pero tiene que regresar multiplicada. Y cada uno, hermano, de los que Dios nos ha permitido, hermanos, estas bendiciones, los milagros y cada cosa, hermanos, que sí he visto. ¿Sí? Cuando se hizo esta barda de aquí, le dieron unas patadas para tumbarla y la persona que se las dio de eso falleció. Cuando yo empecé a predicar, a mí varias veces me dijeron, si sigues aquí te vamos a matar. Dije, no sé cuándo me tengo que ir con Cristo, pero un día me tengo que ir, así es de que estoy preparado, pero no dejo de ir. Y gracias a Dios que seguimos y seguimos aquí. Y después, cuando ya se terminó esto aquí, había oposiciones. Llegó el hermano Liborio Blanco y, hermano, mire, aquí estamos trabajando. No me dijeron que era una casa de cartón. No, aquí tenemos 4 padrecitas, pero son de ladrillo. Gracias a Dios, ahí están. Se fue contento el hermano Liborio Blanco porque ya había terminado él su ministerio aquí como pastor presbiterial. Y cuando se compra la otra parte, hermanos, de ahí, de igual, la mano del Señor ahí estuvo. Había oposición para comprar, se vendió, ya estando nosotros habíamos comprado. Y gracias a Dios que después el Señor hizo el milagro de que se regresara ese dinero. Ya estaba vendido por otro lado. Y me decía el hermano Chabel tesorero, hermano, vamos a darle más dinero. No, si es de Dios, va a ser de Dios, y si no es de Dios, no necesitamos nada. Y cuando me habla de la actualidad esa hermana Araceli, me dice, hermano, en ese tiempo no me dijo hermano porque no era hermano, se dedicaba a maltratar a las personas, y no, pregúntenle al hermano Alfonso. Pero esa ocasión no cesaba de llorar. Le dije, ¿qué le pasa? No quiere vender su casa, ¿verdad? Si no, se va para Estados Unidos y no pasa, denos el dinero y le volvemos a regresar a su casa. Algo que no sea de Dios no lo queremos. Seguía llorando y seguía llorando. Después pudo hablar un poco. Dijo, es que ya vendí, pero tengo una semana sin dormir. Y hay una voz que me dice, hiciste mal, hiciste mal, hiciste mal, regrese el dinero. Y hoy regresé el dinero y quiero estar seguro que ustedes me compren para poder sacar mi boleto. Le dije, el dinero ahí está, y lo tiene el tesorero, porque en un rato, gracias a Dios, lo juntamos. Y regresó el dinero, había vendido en 17,000, a nosotros nos había dado en 8,500. Y el hermano tesorero, juntamos los otros, hermano, no. Si es de Dios, va a ser de Dios. Si no, pues no. Y gracias a Dios, hermano, ahí quedó, pero después no bastó con eso, porque la casita que tenía, queríamos un cuartito para los niños, y ahí estaba el cuartito. Queríamos un bañito, por ahí estaba el bañito, pero en sí no era muy decoroso. Y lo subieron aquí a la página de Joaquín, las partes más vulnerables de Joaquín. Y la oración, Señor, pues no es para nosotros, es para tu gloria. Danos para la construcción. Y gracias a Dios, hermano, que el Señor nos ha suplido. Y todavía no terminamos porque todavía en el corazón tengo, hermano, un lugar con áreas verdes, con jardines, donde podamos, hermanos, con más libertad, en áreas más grandes, darle, hermano, la gloria al Señor. Pero esos son nuestros pensamientos, y los pensamientos de Dios son los de Él y los nuestros son los nuestros. ¿Sí? Dejemos que el Señor haga la obra. De igual, hermanos, de todos los testimonios que ha habido en diferentes lugares, hermanos, cuando estuvimos en el Venado por mucho tiempo ahí, casi un año más,
No es en vano, el hermano Martín Gutiérrez está trabajando allí. Parte de las personas que conocieron cuando íbamos nosotros allí están yendo. Gloria a Dios, no tengo yo ningún inconveniente, hermano, porque no soy yo que pone las personas donde deben de estar, es el Señor Jesucristo. ¿Sí? De igual manera, hermano, en todas las áreas, y una parte muy, muy, hermano, especial, que de igual, hermano, se debe de tratar, ¿sí? Son partes donde la iglesia también, hermano, ha sufrido divisiones. ¿Sí? Las ha sufrido, hermanos, han venido hermanos de otros lugares, han jalado gente, se han llevado gente, igual vuelve otra vez, vuelven otros, se vuelve a llevar gente. Lo último, hermano, aquí la célula que teníamos en nombre de Dios, igual no quisieron estar aquí, de ahí sabrán sus razones. Pero no somos nosotros quien pone a las personas donde deben de estar, sino el Espíritu Santo de Dios. Si el lugar de ellos es allí, yo no tengo ningún inconveniente. Si no es allí, pues ellos son los que le entregarán cuentas a Dios. Nosotros aquí permanecemos para la gloria de Dios. Así es que, hermano, todo esto ha pasado en diversas ocasiones, pero esto es necesario para que se testifique que la obra es de Dios. Para que se testifique, hermanos, que la obra no es de hombre. Y un texto que Dios me daba fue lo que dijo Gamaliel cuando les dijo a aquellas personas de los primeros cristianos: déjenlos. Hace tiempo que se levantó Teudas con 500 personas y ya no hay nada. Lo que es de Dios permanece y lo que no es de Dios se acaba. Así es que, hermano, una persona que es llamada por Dios en medio de pruebas, de luchas, de dificultades, de que parece que ya no quiero seguir, pruebas difíciles, pero una persona, hermano, que es de Dios va a pasar todo eso. Una iglesia, hermano, que es de Dios va a pasar todo eso. Cuando pases por las aguas no te vas a mojar, si pasas por los ríos no te vas a negar, si pasas por el fuego no te vas a quemar. Por ejemplo, ahorita, hermano, Israel es de Dios. Que no están pasando nada, hermano, agradable, ¿no? Y que se escucha, hermano, rumores de tercera guerra mundial, se escuchan y muy fuertes. Pero la iglesia, la lavada y comprada con la sangre de Jesucristo, ¿sí? Ni siquiera las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. Va a permanecer para siempre. No hay nada que pueda detener a la iglesia. No hay nada, hermano. El pueblo de Dios, conforme a la profecía, ¿sí? Van a pasar muchas situaciones, pero va a seguir siendo el pueblo de Dios y va a ser librado de muchas situaciones. Y aunque nosotros veamos todas las otras cosas, digan que esto y que el otro, ¿sí? Solamente va a llegar a Israel lo que Dios permita. Israel solo va a pasar por lo que Dios permita. Igual un cristiano. No te sorprendas, porque por lo que te vas a pasar, hermano, Dios lo permite. Y eso que vas a pasar, hermano, Dios te va a dar juntamente con la prueba también la salida. Vamos a abrir, hermano, la Biblia ahí como está sentado. Mateo 14, de sus versículos 22, hermanos, al 32. Acá lo había dicho el hermano el 23 al 33. Pero vámonos acá con esto porque veo más bien estas letras que estas, hermano. Sí, ya me hacen falta los lentes. Le damos lectura, hermano. Quiere hacerlo en su Biblia, puede hacerlo con toda libertad. Quiere leerlo acá, hermano, da igual. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó a la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Inclina, hermano, su rostro un momento. Espíritu de Dios, tu palabra, Señor, es la verdad. Eres Rey de Reyes, eres Señor de Señores. No tengo la menor duda, Señor, que desde que iniciaste, Señor, la iglesia, allí, Señor Jesucristo, de tu costado, desde ese momento, Señor, tú la has guiado, la has dirigido, la has enseñado, la has corregido, y sé que tú eres el mismo, de ayer, de hoy y por todos los siglos. Amén. Usted, hermano, ¿cuánta fe tiene? ¿No ha intentado caminar por la banqueta? Por la banqueta sí puede fácil, eso es natural. Es algo, hermano, así que nos dicen a veces, he escuchado decir que no es muy correcto decir que lo sobrenatural, ¿sí? Pero quiero explicar, hermano, un poquito de ello. Las cosas naturales es que usted camine por la banqueta. Lo natural del agua, hermano, que es un objeto más pesado, hermano, hay una ley en la física que si es más pesado se va a hundir como el metal. Nosotros de igual somos más pesados que el agua, por ende, hermano, nos vamos a tender a hundir. Entonces, cuando una cosa natural, hermano, pasa algo que no es natural, eso es lo que le nombramos, hermano, sobrenatural. Entonces, el caso, hermanos, de Pedro, cuando él ve que el Señor Jesucristo va caminando y estas personas lo primero que hacen es que se espantan. Tenían sus razones, porque la mitología, hermano, los mitos que tenían allá los judíos era que si veían un fantasma cuando andaban, hermano, pescando, era un hecho que la barca se iba a hundir. Pero la barca del Señor Jesucristo no. Ni tampoco estamos dirigidos por mitos, estamos dirigidos por la palabra de Dios. Por eso, hermanos, el miedo de ellos, pero estas personas, hermano, que estaban allí, sí, ven al Señor Jesucristo caminar sobre el agua. Yo no sé si usted en alguna ocasión ha querido decir, a ver, voy a intentarle, a ver cuánta fe tengo a caminar sobre el agua, a pisar sobre el agua. Si está muy hondo y no sabe nadar, no lo haga, hermano. ¿Sí? Porque lo que queremos ver son las enseñanzas bíblicas. No digo que Pedro no lo hizo, no digo que Jesús no lo hizo. Sí lo hicieron para poner, hermanos, una enseñanza bíblica y una enseñanza, hermano, eterna. Pero el objetivo no es que la persona vaya caminando sobre el agua, sino el objetivo, hermano, será lo siguiente, a lo cual vamos a llegar con la ayuda de Dios, hermano, en este discurso. Pedro, hermanos, y aquellas personas estaban en el mar allí, hermanos, con esos problemas, los vientos ya les eran contrarios. Cuando todas las cosas te salen contrarias aquí en esta vida, el mar, hermano, simboliza o tipifica el mundo. La barca, hermano, la iglesia. Así es que cuando las cosas, hermano, te salen contrarias y te está saliendo todo, hermano, mal, ¿qué es lo primero que piensas? Cada día nosotros enfrentamos, hermanos, nuevos retos y decimos a veces, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué hice mal? Son diversas cosas, hermano, pero lo cierto es que para que la iglesia dé testimonio, testifique que es la iglesia del Señor Jesucristo, siempre le van a hacer las cosas contrarias porque la iglesia camina en contra de la corriente, en contra de los vientos. Y cuidado cuando no le pase nada, porque entonces es que los vientos lo arrastraron. ¿Sí se entiende, hermanos? Por eso es tan importante que conozcamos y entendamos, hermanos, que como iglesia del Señor Jesucristo caminamos contra los vientos, caminamos contra marea, caminamos, hermano, contra de todo este mundo.
Los vientos, hermano, en ese momento eran muy difíciles. El viento, hermano, el mar estaba muy agitado y estas personas que estaban allí ya de por sí ya tenían problemas. No estaba el Señor allí. Y los problemas ya con aquella barca y con el mar así, hermano, era difícil. Todo esto, hermano, simboliza ahorita cuando oiréis, dice la profecía, que oiréis de guerras y de rumores de guerras. ¿Sí? Pero recuerde algo, no es el fin. Es principio de dolores. Ha habido primera guerra, ha habido segunda guerra. Y no tiene ningún problema que haya una tercera guerra. La iglesia pasó en la primera guerra, en la segunda guerra, y la iglesia pasará en la tercera guerra. Porque quien la capitanea y quien la lleva hacia adelante es el Señor Jesucristo. No nos metemos a la profecía para ver la tercera guerra mundial, eso será en otra ocasión. Mejor ahorita, hermano, queremos ver esto para que nosotros entendamos que la iglesia, hermanos, debe de pasar por diferentes situaciones, en diferentes problemas. Por eso es que cada que usted tenga un problema, hermano, glorifique a Dios por ello. Cada que usted tenga un problema, hermano, dele la gloria al Señor Jesucristo. Primero, Dios lo permite. Segundo, cuando el Señor ha permitido una cosa, hermano, ya tiene la salida. Y tercero, debe la iglesia pasar por ello para ser, hermano, purificada. Es cierto que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, pero en las pruebas, en las luchas, hermano, ahí es donde se enseña uno a tomarse de la mano, como cuando Pedro empezó a gritar: me falló la fe, sálvame, perezco. Y el Señor Jesucristo lo toma así, tan sencillo. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Los problemas, hermano, de esta barca ya estaban muy avanzados. Y para el colmo de ellos, junto con ese mito, ven ellos un fantasma. Era Jesús, no era un fantasma, pero ellos gritaron: un fantasma. Se acabó todo. Se hundió la barca, conforme a lo que dicen. Por acá los mitos que tienen, hermanos, que sale un capitán y que con un ojo así, que no sé qué. Pero allá, hermanos, era que cuando se veía un fantasma, la barca se hundía. Cuando usted se le aceleren, hermanos, los problemas, y los problemas es cuando ya viene más cerquitas Jesús. No esté pensando, hermano, que ya aquí se acabó todo, que ya se va a acabar todo, que ya no puede más, que no, amado hermano. Es ese momento donde las olas se agitan, donde se agita todo, donde empieza, hermano, los vientos contrarios. Es en ese momento, hermano, en la cuarta vigilia de la noche, donde el Señor Jesucristo conoce la problemática y es donde Él estaba orando. Y esa cuarta vigilia de la noche, de 3 a 6 de la mañana, llega el Señor Jesucristo. Pero cuando llega todavía lo confunden. A veces la persona no sabe cuando le pasan los problemas si es por Dios o no es por Dios. Lo confunden, no saben si es Dios o no es Dios. A mí me queda claro, hermano, cuando Dios habla, cuando Dios, hermano, está allí, me queda bien claro. De primero, hermano, cuando estuve en el instituto se me hacía difícil identificarlo. Cuando el Señor me habla de este tema, fue precisamente como a las 3 de la mañana, y no me dijo una vez, me dijo como 5 veces. Y a mí el mensaje, hermano, que me daba precisamente era camina sobre las aguas. Señor, ¿qué? Que camine sobre las aguas. Que camine sobre las aguas. Y les digo, no es físico que usted vaya a querer, y si no sabe nadar, menos. Es que cuando la persona, hermano, estas aguas, eso que tipifica el mundo, hermano, cualquier gente camina dentro de las corrientes de este mundo, pero Dios a lo que nos llama es que caminemos sobre las corrientes de este mundo. Es imposible, hermano, necesitaríamos salir de este mundo, todavía no es el tiempo, pero sí podemos caminar sobre las corrientes de este mundo. Sí podemos, hermano, vencer todas las corrientes que hay en este mundo,
todas las corrientes pecaminosas, todas las corrientes, hermano, de pecado, todos aquellos problemas que vienen, las situaciones por las cuales nos toca pasar, amado hermano, debes de pasar sobre de ellas, caminar sobre de ellas. Debes aprender a caminar sobre las aguas y ir sobre todas aquellas situaciones, y para ello solamente, hermano, debes de caminar viendo al Señor Jesucristo que viene caminando hacia ti, viendo que Él es el camino, que Él es la verdad, viendo y diciéndole, como dijo Pedro, manda que yo vaya a ti. Si es que tú eres, manda que vaya a ti caminando sobre las aguas, que así como tú venciste, yo también pueda vencer aquí en esta tierra, yo también pueda estar venciendo, yo también pueda triunfar. La victoria que ha vencido este mundo es nuestra fe en el Señor Jesucristo. Las victorias, hermanos, que Dios le ha dado a la iglesia es precisamente que sepa caminar sobre los problemas, que sepa conducirse, hermano, cuando está en un problema, que sepa conducirse, hermano, cuando está pasando por una situación difícil, que sepa conducirse, amado hermano, y que no le falle la fe. Porque Pedro ya iba caminando, ahí la llevaba, pero ¿qué fue lo que hizo que se hundiera? ¿Qué fue, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Empezó a ver todo lo que estaba a su alrededor. Dios mío, y si me hundo con todo esto, si porque dicen que hay guerra, porque dicen que esto, Dios mío. Empezó a ver toda la tempestad y empezó a ver todo eso, amado hermano, quitó los ojos del Señor Jesucristo, porque cuando lo llamó puso los ojos en Jesús. A ver, dime que yo vaya a ti, concédeme que vaya caminando hacia ti. Pero cuando puso los ojos en la tormenta, puso los ojos en los fuertes vientos, en lo profundo del mar, cuando puso los ojos en todo aquello, que se hunde. Y antes de que se hundiera le empezó a dar miedo. El Señor hace, hermano, un llamado a la iglesia, y siempre a través, hermanos, de los textos, ¿sí? No temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por eso es que el poder caminar, hermanos, y el saber caminar sobre las aguas es caminar sobre la turbulencia que hay en este mundo, y no poner los ojos en la turbulencia de este mundo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si la persona, hermano, empieza a poner los ojos en la turbulencia de la barca, porque en la barca, hermano, también había graves problemas. En la barca, hermano, casi se hundía. Y muchas de las veces las personas, hermanos, se hunden porque empiezan a poner la mirada, hermanos, en las iglesias, en una iglesia, en otro. Tú no le vas a dar cuenta a Dios, hermano, de quién te a tu izquierda ni quién te a tu derecha. El alma que pecare, esa morirá. Tú debes de estar firme en el Señor Jesucristo, puestos los ojos en Jesús, y no ver, hermano, los problemas en ninguna iglesia que estés, en ningún lugar, hermano, que estés, porque nosotros no somos nadie para poder, hermano, solucionar problemas. El único que tiene, hermano, poder para solucionarlos es el que iba caminando sobre el agua. Es Él el que calmó la tempestad. Él es el que le dice a los vientos calla, al mar enmudece. Él es el único, hermano, que puede calmar todas las situaciones. Hay un texto que me daba el Señor hace tiempecito y se me quedó grabado, y dijo: yo hago la adversidad y yo hago la paz. Si la guerra se hace es porque Dios lo permite, y si se hace la paz es porque Dios lo permite. Yo creo la adversidad. Él es el que crea al adversario, Él es el que creó todas las cosas, Él es el que tiene la permisión. En el caso de Job, cuando fue con Job y le dijo el enemigo: sí, pues como le tienes todo, no es porque le tenga todo, Él me ama, quítale lo que tiene y Él me va a seguir amando. Y cuando perdió todo, dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y Dios lo permitió para que el diablo quedara avergonzado. Él crea la adversidad y crea la paz. Cuando haya adversidades, los vientos contrarios, las pruebas, las luchas, las dificultades y todo aquello, hermano, primero gloriate porque estás en la verdadera iglesia.
en la lavada, en la comprada por la sangre del Cordero. Cuando, hermano, te vengan todas esas dificultades, cuando no te vengan esas dificultades, hermano, entonces es que ya te arrastró el mundo, es que ya te arrastraron aquellos fuertes vientos, es que ya te arrastró aquello. Pero mientras estén contrarios, mientras haya adversidad, mientras haya contrariedad, dale la gloria al Señor Jesucristo, porque estás en lo correcto, porque estás en Cristo Jesús, porque Él está en nosotros. Estas personas, amado hermano, que estaban aquí, estos discípulos, y empiezan a ver que venía ese fantasma, más miedo les agarra. Nunca te espantes, hermano, por lo que digan los noticieros. Nunca te espantes, hermano, por lo que se diga. Tú gloriate en el Señor Jesucristo. Tú, hermano, sabes bien que estás tomado de la mano del Señor Jesucristo. Él es el que te va a sacar hacia adelante. Y donde debe, hermano, las personas dirigirse y conducirse es precisamente en esa dirección. Él abre camino donde no lo hay. Estaban enfrente del Mar Rojo. La adversidad detrás de ellos, Faraón. Y con ese problema tan grave, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hacemos? Está bien, ya venimos corriendo de allá y se pone el mar aquí. Parece que muchas veces ya solucionas un problema y parece que ya le ves la orilla y te sale otro problema más grave todavía. El mar enfrente y Faraón detrás. Pero mientras tanto, todas aquellas cosas y todo ese escenario, hermano, Dios está ahí teniendo el control de todo. Y Moisés, bueno, ¿y ahora qué? Levanta tu vara. ¿Y quién iba a pensar que el mar se iba a abrir? El único que da la salida a tus problemas es el Señor Jesucristo. Cuando Moisés levanta la vara y se abre el mar, se ocupa valentía, porque viendo el mar así y nada más un caminito, ¿y qué tal si le falla la vara a Moisés? Donde Moisés baje la vara, me quedo ahogado. Ahí es donde hay que tener ánimo, porque hay que entrar por las puertas que Dios abra. Ese es el camino. Hay que ver, hermano, lo que Dios abre, esas puertas que Dios abre, y donde Dios, hermano, abre, nadie cierra, y donde Dios cierra, hermano, nadie abre. No intentes pasar el mar si Dios no lo ha abierto. Si Dios ha abierto, hermano, el mar, es sencillo. Camina sobre las aguas. Camina donde otros no pueden hacerlo. Porque los únicos que van a poder, hermanos, hacerlo son aquellos que sigan al Señor Jesucristo. Fue el pueblo de Israel quien pudo caminar por ese camino en medio del mar. Los egipcios quisieron hacer lo mismo y realmente no pudieron. Los únicos que pueden caminar sobre las aguas son los que están tomados de la mano del Señor Jesucristo. Los únicos que pueden vencer, amado hermano, en toda situación, pero se ocupa esa valentía. No temas. No temas, deja que Dios abra el camino en medio de lo que se diga, de guerras, en medio de todo aquello, donde Dios abre el camino, hermano, tú camina sobre las aguas, camina, hermano, sobre cualquier situación, camina, amado hermano, con esa valentía y sobre todo camina, hermano, sin que te falle la fe como a Pedro. Y le falló la fe porque empezó a ver a los cerrados, empezó a ver los problemas, empezó a ver todas aquellas situaciones. Y cuando empezó a ver todo aquello tuvo miedo, y cuando tuvo, hermano, ese miedo de ver todo aquello fue cuando se empezó a hundir. No te dejes caer, no te dejes hundir. Tómate de la mano del Señor Jesucristo creyendo que en medio, hermano, de cualquier situación Él va a tomarte de la mano, Él te va a sacar hacia adelante, Él te va a llevar de triunfo en triunfo, Él te va a llevar, hermano, de victoria en victoria. Solamente, hermano, no temas, porque el Señor, hermano, va a estar siempre con nosotros. Cuando esta persona, hermano Pedro, le dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor Jesucristo le dijo una sola palabra de 3 letras: ven. No vas a poder caminar sobre las aguas sin la palabra de Dios. Si Él te dice ven, adelante. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
ven. Solo en la palabra de Dios vas a poder caminar sobre los problemas, sobre las aguas, sobre las situaciones. Solo con la palabra de Dios vas a poder ir caminando sobre otras personas no pueden caminar. Solo con la palabra de Dios vas a poder ir por los caminos que solo Dios abre, y esos caminos solamente Dios los abre para los suyos. Otras personas no pueden entrar. Me dicen los hermanos de la cárcel, ¿cuándo va a venir a predicarnos? Les dije, miren, yo tengo esta mentalidad que cuando Dios abre una puerta yo voy, y cuando Él la cierra no estoy forzándola. El día que las puertas se abran, es que nosotros ya movimos acá, quién sabe que hay tantas cosas para que pueda venir, y nos dice que no, que usted tiene problemas con la ley, por eso no puede entrar. Le dije, no tengo ninguno, gracias a Dios, ni quiero tener tampoco. Simplemente ustedes entiéndanlo, que Dios no quiere, y si Dios no quiere, y el día que Dios quiera, nosotros estamos dispuestos. Así es que los caminos, hermano, por donde Dios abre, las cosas que vas a hacer, que son cosas que otras personas no pueden hacer, solo con la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que pueda estar todavía esta persona de pie después de esto, después de aquello? Yo me fijo, hermanos, en los cristianos del primer siglo. ¿Cómo es posible que tener esa valentía para meterse entre los leones? ¿Cómo es posible, hermano, que los cristianos del primer siglo, a ver, vas a ser ahorcado aquí, vas a ser torturado por tu fe? ¿Cómo es que se animaban? Tenían, hermano, la fe suficiente para caminar sobre las aguas. Tenían la fe suficiente, hermanos, para enfrentar cualquier situación sin separarse del Señor Jesucristo. Tenían la fe, hermano, y la certeza de que una persona, hermano, dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenían la certeza, hermano, de estar en mejor vida. La niña, hermano, de nuestra hermana Gris, que ya está con Cristo, tenía una enfermedad degenerativa que le dieron de vida 3 años, duró un poquito más la hermana. Y le batallaba mucho, muy flaquita la hermana, a los que la conocieron. Y no lo dije a la hermana porque pensaría tal vez otra cosa, pero cuando supe que la niña había partido le di la gloria a Dios. Porque estoy completamente convencido que está en un lugar mucho mejor que andar en esa silla de ruedas. Y también estoy completamente convencido que Dios le envió con un propósito y que la niña cumplió su propósito. Nosotros somos la iglesia militante y nosotros somos los que tenemos que estar luchando. Luchando porque primero los niños, hermanos, ellos son de Cristo. Nosotros, hermanos, también somos de Cristo, pero tenemos, hermanos, que cuidarnos. Tenemos que, hermanos, perseverar. Tenemos que ver que nuestra fe no mengüe. Tenemos que ver que nuestra fe no nos falle. Pedro era una de las personas que más debilidades encontraba el Señor Jesucristo en él. Por eso fue más trato con Pedro, no porque lo haya querido más que a los otros. El Señor, hermano, quiere a todos por parejo, pero en el caso, hermanos, de Pedro era un trato más con él, más seguido. Le decía en una ocasión, Simón, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte como a trigo. Te quiere tumbar. Porque era el que veía más fallo, más agresivo, más, no solamente, hermano, agresivo, más pleitista, más peleonero, de un carácter más fuerte. Era el que por el que el Señor, ay Señor, es por el que oraba más. Yo he rogado al Padre para que tu fe no te falte. Porque 3 años y medio y todavía andaba bien armado, por si la fe le fallaba. Por eso cuando iba caminando, su fe fallaba de repente y se hundía. Y también traía la espada por si su fe le fallaba. Y por eso fue que cuando prendieron al Señor le corta la oreja a Malcolm, porque él todavía andaba bien armado. La protección, hermano, que debemos de traer nosotros siempre es la del Señor Jesucristo. La bendición que debemos de procurar traer siempre, hermano, es la de Dios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en el Espíritu para destrucción de fortalezas. Por eso es necesario, amado hermano,
que nosotros podamos usar esas armas que tenemos. Y esa arma, hermano, que el Señor le dijo a Pedro que le falló fue precisamente la fe. Le dijo en esa ocasión: Satanás ha pedido tu alma para zarandearte como a trigo. Ahorita con lo mojado y con los vientos, hermano, ¿qué le pasa al trigo? ¿Cómo le hace el viento? Y cuando menos se acuerda, el trigo está caído. ¿Sí? Por eso es que cuando el enemigo quiera zarandearte y quiera zarandearte, hermano, hay algo que te va a sostener de pie, y eso va a ser tu fe. Que puedas decir: yo sé en quién he creído, sé que mi Redentor vive y que se levantará del polvo. Por eso todo, hermano, en todo el caminar, lo que te va a sostener de pie y lo que va a hacer que no te hundas es tu fe, porque Pedro se hundió porque le faltó la fe. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué empezaste a dudar? ¿Por qué cuando el problema empezaste a dudar que si Dios estaría conmigo o no estará conmigo? Dios está con nosotros, hermanos, mucho más cerca en el problema que en cualquier otra situación. Y muchas de las ocasiones surge la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite lo otro? Porque eres del Señor Jesucristo y todo va a ser contrario a ti, todo va a ser contrario a tu fe, todo va a ser contrario, amado hermano, a las cosas que tú crees, a las cosas que tú sigues. Y te vuelvo a recalcar: cuando no sea contrario, preocúpate. Cuando no haya adversidad, preocúpate. Cuando no haya problemas, preocúpate. Cuando haya problemas, dale la gloria a Dios, porque así como vienen los problemas, así se van a ir en el nombre del Señor Jesús. Por un camino vendrán y por 7 huirán. La fe, hermano, te va a ayudar para que no te hundas. La fe, hermano, te va a ayudar. Sostente en fe cuando haya el problema. Yo estoy creyendo en el Señor Jesucristo. Ayer aconsejaba a mi nuera Amparo y le dije: mira, no vas a estar mañana, te adelanto lo que el Señor dijo para mañana: camina sobre las aguas. Nadie te va a entender lo que tú estás pasando, porque no han pasado por allí. Nadie puede pasar, solamente tú, si te tomas de la mano de Dios. Otras gentes te van a aconsejar todo lo contrario, porque no van a entender lo que es caminar sobre las aguas. Pero si tú tienes tu fe en el Señor Jesucristo y pones tu fe en el Señor Jesucristo, la salida el Señor la tiene para todo problema. Ya está la salida antes de que venga el problema. Si tú te quieres salir antes de que salga el problema, las cosas traen sus consecuencias. La fe de Pedro se andaba allí hundiendo porque le falló la fe en el proceso. Y así podemos mencionar otras situaciones donde falla el proceso y las personas se desaniman, no siguen, hermano, ese proceso en el Señor, siguen otros caminos, otras cosas que no son la voluntad de Dios, y después entonces sí las consecuencias son trágicas. Pero cuando una persona va caminando sobre las aguas, lo que la va a sostener es la fe, esa fe que va a estar puesta en el Señor Jesucristo, y sea cual sea el problema y la situación, porque nunca estos ojos van a ver cuando está la adversidad lo que tú quisieras. Por eso es que tienes que ver con los de la fe. Y si quieres obtener las bendiciones, tienes que creerlas. Porque allá en el mundo, en lo natural, es lo que decía Tomás: yo si veo, creo. Pero aquí, si quieres ver, necesitas creer. Si tú quieres ver la gloria de Dios, hermano, necesitas creer. Y no te debe de fallar esa fe en la situación por la que estés pasando, por difícil que sea, porque cuando sales, hermano, de aquello, haciendo la voluntad de Dios, hermano, entonces tu vida tiene un cambio en lo espiritual, en una madurez, amado hermano, donde puedes ver las cosas diferentes. Y no puedes entender cómo fue que saliste de ahí, no puedes entender por qué pasaste por allí, pero una cosa sí puedes entender: que Dios te ayudó y que puedes decir, como dijo el profeta Samuel: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová.
A veces a mí me viene un problema, me viene otro, me viene otro, me viene otro, me viene otro. Y sigo con la fe en el Señor Jesucristo. Y le dije a mi nuera Amparo, las cosas que nos vengan o el futuro nunca es para preocuparnos, el futuro es para prepararnos. Si vas a estar preocupándote y que quién sabe qué no te estás preparando, no, que venga lo que venga, hermano, tú sabes que quien viene es Cristo. Lo que debes de hacer para el futuro es prepararte, estar preparado, no preocupado. Que si pasa esto, que si pasa aquello, tú prepárate. Ahorita estaba viendo un anuncio en el teléfono donde decía protección civil a nivel mundial. En caso de ataques de bombas atómicas, no haga contacto con las ventanas, pónganse acá una casa que sea de concreto, no haga contacto, si está en su carro bájese, no haga contacto con tablets celulares, por la radiación y no sé qué, si sale de afuera y se mete al refugio, lávese bien con agua y jabón para que la contaminación de afuera de la bomba no le haga daño. Y todo es, hermano, una preparación, no el espantarse. Cualquier cosa de lo que se oiga, hermano, usted prepárese para esperar a Jesucristo. De ahí en más que venga la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta guerra mundial y todas las que quieran venir. Usted prepárese para recibir al Señor. Porque antes, hermano, que venga la tercera guerra mundial, la iglesia debe de estar con el Señor Jesucristo. No solo que usted quiera ver la tercera guerra mundial, no se prepare. Pero si quiere ver al Señor Jesucristo, prepárese. Viva preparado. Porque el hermano Alejandro en algunas de las enseñanzas que ha dado, ¿sí?, de lo pretribulacionista, si eso es así, estamos a segundos de que el Señor venga. Si es a la mitad de la tribulación, pues son 3 años y medio. Si es a final de la tribulación son 7 años, así es de que de una manera u otra, prepárese. No estamos nosotros, hermanos, en contra de nada de lo escatológico, sino más bien, hermano, a favor de que estemos preparados. Si el Señor viene antes, viene a la mitad o viene a final, usted prepárese porque de que viene, viene. Por eso es tan importante, amado hermano, que aprenda como iglesia a caminar sobre las aguas. Que aprenda a enfrentar los problemas sin soltarse de la mano de Cristo. Que aprenda a enfrentar cualquier problema, cualquier situación, y que también aprenda que como iglesia es necesario que los haya y que los debe de haber, pero que también debemos de pasarlo. ¿Quién quisiera que vinieran? Nadie, pero los vientos así son agitados. Nadie quisiera, hermano, que todos quisiéramos que esté allí el que dice el viento cálmate a la tempestad, pero antes de eso nadie quisiera, hermano, que se enfrentaran los problemas, las situaciones. Toda la iglesia, hermano, hemos conocido los diversos problemas. Hemos conocido, hermano, cuáles han sido, pero también hemos visto la gloria del Señor. Si les decías, el tiempo no nos alcanza para todos los testimonios, todo lo que hay es muchos años para contarlo en una hora. Pero sí, de lo que nuestra hermana Marisol mencionó, hermanos, el caso del hermano Meño. Ustedes pudieran verlo y verlo ya en un pasado, pero estar ahí en el presente en ese momento no es nada fácil. Le vendieron los focos para su carro. Le dijo, no los ocupo, te los vendo, son nuevos. Si tú se los pones, está bien. ¿Cuánto? Tanto, pónselos. Al poner los focos nuevos no prendían. Y le dijo, yo creo que es porque no tienes bien abierta la llave. Ábrele bien la llave, tienen que prender.
y donde abrió la llave tenía velocidad el carro y la niña estaba enfrente a la pared y la mató. La niña fue trasladada, yo fui al hospital a hablar con los familiares. Es fácil ir a hablar con personas dolientes así, no es nada fácil. Le dijeron al hermano Meño, váyase, tenemos familiares en la frontera, váyase, huya de esto. La situación en Dios nunca es huir, es enfrentar. Y cuando pasa entonces, definitivamente yo cuando llegué allí sí les dijeron la niña está muerta, no se puede hacer nada. Nada más fui a ofrecerles la ayuda si en algo ocupaban, en la parte económica o en cualquier parte que nos dijeran. Después vi de una abogada, les dije que si se ocupaba un amparo o que se ocupaba. Y empezamos a orar al Señor y se quedó el hermano. Empezaron después las demandas y en la tercera demanda donde concluyó todo le dijeron en la tercera cita, su problema está arreglado con 25,000 pesos. No tiene que huir de la ley, no tiene que huir de la justicia. No fue intencional. Homicidio en primer grado no alcanza fianza, homicidio en segundo grado sí, cuando no es intencional. Y ahorita se ve como en un pasado, pero tanto en ese momento, hermano, es difícil como cuando Pedro iba caminando ahí por las aguas. No era fácil. Pero ahí estaba el Señor. Y así como ayudó a Pedro, ayudó al hermano Meño. Y así como ayudó al hermano Meño, de cada uno de los testimonios que hay aquí en la iglesia, no me alcanzaría el tiempo, pero a todos nos ha ayudado y podemos decir, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Ver la gloria del Señor, cuando la hermana Virginia mencionaba de la niña que se mochó un cacho de su dedo, el esposo de la hermana no la dejaba venir a los cultos. Y para cuando se mochó el dedo, él ya la estaba esperando allá afuera molesto. Y como le decíamos que su niña ya no tenía un dedo. Empezamos a orar al Señor. Cuando se mojó la servilleta de agua, dije, salió más sangre. Cuando abrí la mano era agua. Y cuando abrí el agua, quité la servilleta y estaba la cicatriz. La gloria siempre, hermano, ha sido y será para el Señor. Pero cuando está uno allí en el problema, cuando Pedro iba caminando allí, el mar todo agitado, y sí, Jesús le dijo, ven, pero titubeó en no creer en esa palabra. Si tan solo puedes creer a la palabra de Dios, vas a ver la gloria de Dios. Allí en lo natural, hermano, es que si usted va y pesca, saca 2 o 3 peces. Los discípulos toda la noche anduvieron, no pescaron nada. Pero cuando el Señor les dijo, váyanse para allá y le creyeron, las redes no podían, hermano, sacarlas, se reventaban de tantos peces que sacaban. La gloria del Señor siempre va a estar, hermano, porque había unas personas muy contrarias al Evangelio, venían de Tijuana, y nosotros humanamente queriéndoles hacer entender que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y ellos como que ponían atención, tenían contrariedad y nosotros diciéndoles Jesucristo sana, Jesucristo salva. Y en eso que un niño se cae del barandal lloviendo como ahorita, se resbaló por ir por la pelota y el barandal tenía picos y se encajó uno aquí, se cortó todo aquí, venía sangrando. La hermana bien espantada, lléveme al hospital más cercano ahorita, y yo diciendo que Cristo sanaba. Le dije, sí la llevo, hermana, solamente déjeme orar por su niño. Ahorita la llevamos. ¿Pero qué no ve que se está desangrando? Sí lo veo, pero déjeme orar, porque cuando si te falla la fe, hermano, te hundes. Y cuando me dice, hermano, pero espéreme, déjeme orar nada más, le puse igual una servilleta. Así lo acostaron al niño, le puse la servilleta y cuando oré por 1 minuto, le quité la servilleta y el niño completamente la cicatriz de orilla a orilla. Se bajó de los brazos de la hermana que la traía cargada y se fue a jugar con la pelota. Con la prueba, hermano, el Señor ya tiene la salida. Siempre, pero que tu fe no te haga que te hundas. Que tu fe no te falle. Que tu fe siga firme.
aunque el problema ahí esté. Que tu fe siga allí, y si no, dile como aquel rey cuando estaban todos sus ejércitos mayores, que el Señor, no sé qué hacer, solo quiero adorarte. Y el Señor hizo que se mataran entre aquellos ejércitos. Ni las manos metieron. Y Dios les dio la victoria. Cuando no sabes qué hacer, nada más que tu fe no te falle. Y díselo al Señor. Porque allí se puede ver la gloria de Dios. En mi conversión me ponía ahí en las esquinas del rancho diciéndoles: Jesucristo salva, Jesucristo salva. Él sana de toda enfermedad. Y llego a la casa bien contento de que me habían escuchado. Y mi niño estaba pequeñito, de 2, 3 años, Charlie, postrado en fiebre, que se estaba muriendo, tenía hasta los ojitos blancos. Y mi esposa: te estaba esperando para llevar al niño al doctor. Y sí, ahorita nada más déjame orar por él. Es que necesitamos llevarlo al doctor. Sí, nada más déjame orar por él. Y le dije: Señor, por causa de tu palabra, yo digo que tú sanas, haz lo que quieras con el niño. Cuando le dije así, se baja el niño: ¿dónde están mis canicas? Y mi esposa lo tocaba. ¿Y la fiebre? No haya cosas imposibles para Dios. Con la prueba, el Señor te va a dar siempre la salida. Por difícil que sea el problema, por grande que esté la tempestad, que no te espantes, que tu fe no falle, que tu fe siempre esté puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Inclina tu rostro, vamos a darle gracias a Dios. Y voy a pedirle a mi hermano Fernando que si nos apoya para hacer esta oración, y de igual que dé por terminado el servicio. ¿Cuál es tu problema actualmente? No temas, cree solamente. Gloria a Dios. Al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Es un tiempo en el cual el Señor sigue bendiciendo nuestro corazón, sigue trayendo bendición a nuestras vidas. ¿Usted lo cree? Él es real, hermano, ¿sí? Vamos en esta hora a poner en sus manos cada necesidad, hermano, ¿sí? A través de cada uno de los tiempos que ha enfrentado esta iglesia, el Señor siempre ha estado presente, ¿sí? Y seguirá estando presente, hermanos. Eso es lo grande y lo hermoso de nuestro Dios. Así es de que en esta hora te invito, si hay una necesidad en ti, si hay un problema, alguna angustia que no te deja avanzar, que está estorbando y que muchas de las veces te has esforzado y que en tus fuerzas se han agotado. Ven, hermano, ven al Señor Jesucristo y deposita en Él tus cargas. Yo no te voy a decir que pases a este lugar, pero sí te invito a que estés a cuentas con el Señor. Que si en tu corazón está el deseo de agradecerle, bien haces. Inclina tu rostro y vamos a poner en las manos de Dios cada una de nuestras necesidades. Ciertamente soy el primer necesitado. Padre eterno, aquí está esta iglesia de Estación Joaquín, que a través de cada problema, de cada lucha, de cada tribulación, de cada necesidad, usted ha estado presente, Señor, porque usted no la ha dejado. Allí está cada necesidad en cada uno de mis hermanos. Ahí está cada uno de esos problemas, Señor, que han enfrentado, Señor. Y que delante de ti, Señor, vienen, Señor, reconociendo la necesidad de ti, Padre. Aquí está delante de ti, Señor, esa angustia que muchas veces, Señor, quiere afligir. Te pedimos, Señor, que sea usted guiando, Señor, cada una de nuestras vidas, Padre. Te necesitamos en estos tiempos, Señor. Cada uno de nuestros hogares, cada una de nuestras familias te necesitan, Padre. Solos no podemos, necesitamos de ti, amado Dios. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que han permanecido, Señor, a través de este
de caminar, Señor, fieles, Señor, a tu palabra, al llamado que usted ha hecho, Señor, al llamado que usted sigue haciendo para seguir hacia adelante, permaneciendo, Señor, en ti, Señor, enfrentando cada uno de los tiempos los cuales usted nos permite vivir, Padre. Gracias por la vida de mi hermano Beto, Señor, que ha sido pilar, Señor, a esta iglesia, Señor, en la cual, Señor, pedimos, Señor, que siga sustentando, Señor, sobre su familia, sobre cada uno de sus hijos, Señor. Ahí donde se encuentren, Señor, usted es grande en misericordia, Padre. Usted es poderoso, Señor, porque hemos creído, Señor, aquel que mueve montañas, aquel que derriba, Señor, toda artimaña del diablo, Padre. Ahí está la familia de sus siervos, Señor. Sea usted, Señor, obrando misericordia, Padre, sobre cada una de las familias pastorales, Señor. Siga abriendo caminos, Señor. Siga abriendo puertas, Padre precioso. Ahí está, Señor, cada uno de los hijos de mi hermano, Señor. Envía bendición, Señor, donde quiera que se encuentre. Traiga bendición a la familia pastoral, Padre. Así te pedimos bendición a cada una de nuestras familias, Señor. Mira la necesidad que hay en cada una de nuestras familias, Padre. Sobre cada uno de los ministerios, Señor. Siga abriendo puertas para que tu iglesia sigamos hacia adelante, Señor. No dejemos, Señor, de congregarnos. Que no, Señor, volteemos hacia atrás, sino que permanezcamos, Señor, en esa lucha, en esa búsqueda constante, Señor, sabiendo, Señor, que solamente en ti, Señor, vamos a alcanzar salvación y vida eterna, Padre precioso.